necesidad, digamos, de encontrarse, es algo que sea por una patología, infección, ¿no? Ahí sí sería necesario poner en contacto. Pero por lo general es un estudio simple, ¿no? La condición se suele, los libros no lo mencionan todos, ¿ya? Pero se ha demostrado que es mejor cuando esto está con movilización de miembros superiores en rotación interna, porque esta proyección los planos coronales se van a poder evaluar mejor el cuello femoral. Además, tiene fijo, se coloca la antena de la calidad de la pélvica, los brazos, literatura hacia arriba. Yo no los coloco a los lados de la cadera porque va a generar un impacto de movimiento, ¿no? Joven, ¿tienes acá? ¿Qué está pasando? ¿Qué hace acá? Escuchando, ¿hace permiso? Su carta. Infiltrados. ¿Qué lleva este punto? ¿Cómo pasamos? Por ahora, bueno. Y la posición del paciente es con los brazos, algunos lo mencionan estirados, por encima de la cadera, yo lo probo sobre el cuerpo, pero por encima del nivel de la cadera. No hagamos movimientos que tampoco son todos. Utilizamos localizadores de los tres planos y posteriormente vamos a hacer la planificación del estudio en el plano axial, ¿no? Cubriendo solamente la región de la articulación coxofemoral, ¿no? Y unos cortes un poco por encima y por debajo de la articulación coxofemoral, de modo que cubran realmente solo cortes finos de 3-4 milímetros, no son cortes gruesos, son cortes finos de 3-4 milímetros para tener una buena representación, ¿no? Esto se planifica tanto en el plano axial como en el marco horizontal, que cubra ambas paredes. En el plano sagital, ¿no? La literatura menciona de forma unilateral los cortes, del lado derecho o del lado izquierdo, ¿no? Siguiendo el eje del fémur, y en el plano coronal se puede hacer también una planificación oblicuo cuando la sospecha es por la parte del lado, ¿no? Entonces, el corte coronario, siguiendo la ubicación del cuello femoral en la axial, y luego tenemos ya más o menos un protocolo de rutina que va a incluir imágenes generadas en pedoso de cierta tónica con supresión de la grasa e imágenes que, en el caso que se necesite algunas imágenes adicionales por falta de homogeneidad del campo o una supresión no homogénea de la grasa, se puede agregar secuencias de STIR, ¿no? O también secuencias, en algunos casos, para necrosis vascular, secuencias T2 que puede haber. Cuando se usan agentes endotraste, vamos a tener secuencias ortotraste con sustitución de grasa, ya que la zona articular podría para que no interfiera con la utilización de imagen, secuencias ortotraste con saturación de grasa anterior. Y según la protocolo, digamos, de la Sociedad Europea, un barrido completo de la piel sin STIR, previo al corte de este tejido articular, ¿no? Y ya la ponderación que usan es la ponderación intermedia, que habíamos conversado la vez pasada, que es una cosa intermedia entre el DP y el T2, ¿no? Para tener un poquito más de solución anatómica y una buena ponderación con supresión de la grasa, además de incluso un plano oblicuo axial, ¿no? Los cortes, como le dije, son más o menos 3,5 milímetros, ¿no? 3-4 milímetros, con un
y el labio, esta parte de esta extensión de las articulaciones se puede lesionar. Entonces vamos a ver también los músculos que están alrededor de esa sirve para evaluar la interacción de algunos músculos entre el abdominal, o este músculo que viene acá en el músculo menor, también cerca de la articulación, la parte de inflexión interna. A un potencial es importante que se pueda representar toda la articulación o ya de los músculos que participan en la persona. Primer estudio es para el músculo único que debe incluir a las personas, todos los músculos, el glúteo, mayor, mediano, menor, los músculos que están en cada anterior, como el factorio, los psoas, y visualizar claramente las cosas hacia la bola. Los aductores también los aductores se visualizan mejor en los coronales de músculo, son ya para diagnóstico de desgarros, en el corte sanguíneo también vamos a poder visualizar acá sí mismo vamos a ver el labio, podemos ver la cabeza femoral con la degenerativas, lesiones deportivas, es una de las herramientas, digamos, casi indispensables, ¿no? En lo que es medicina deportiva, no se puede prescindir de un estudio relacionado con toda la fútbol, todos los jugadores que hacen hay otras técnicas que pueden ser invasivas, endoscopías, pero ahora la reacción magnética
básico, elemental, de todos los centros de transformación magnética. Y esta antena de marchante como accesorio para la movilización adecuada, la negocio de arena, para los cojines, para posicionar el tobillo o la pierna, al posicionamiento de la rodilla. Utilizamos, bueno, dentro de lo que es el estudio de la rodilla, debemos recordar los ligamentos cruzados, ¿no? Y los ligamentos, así como los ligamentos como los ligamentos colaterales o los ligamentos que aparecen como los ligamentos radiales, ¿no? O los ligamentos cruzados son estructuras que van a sostener la articulación y que en condiciones de esfuerzo físico, traumático, caídas, torsiones, sobre todo, ¿no? Que ocurren muchas veces durante eventos como consecuencia de práctica deportiva, ¿no? Pueden lesionarse, pueden estirarse o pueden romperse o desgarrarse. Es importante reconocer estos mecanismos cruzados anterior y posterior, ¿no? Que tienen una disposición en la línea porque van a ser motivo de estudio. Partiendo del punto supino, las extremidades son las que ingresan primero al equipo, ¿no? Y vamos a tener para este tipo de estudio las antenas que son unilaterales. Nosotros podemos realizar ambas rodillas, una por una, la antena es para una sola rodilla, la otra rodilla funciona paralela a la antena, ¿no? Pero no es motivo de estudio porque no va a tener la estudio para generar ¿no? O sea, si movilizan ambas rodillas, no solamente la de estudio, sino ambas de el movimiento de una estructura cercana puede generar una presión por movimiento y por cercanía. Iniciamos con un plano de organización una además de organización de tres planos, ¿no? Axial, coronal y sagittal en secuencia rápida, y posterior a esto vamos a realizar la planificación de los coros. Si bien acá la imagen que les pongo es de literatura, bibliografía, en realidad la cobertura que debe tener la planificación de los coros debe ir por encima de la rótula hasta la tuberosidad anterior relativa. Más allá de eso, no está cubriendo la tuberosidad, debe cubrir hasta la inserción del ligamento rotuliar, aquí por encima de la rótula. Visto en un plano coronal debe ser paralelo a la línea articular, ¿no? Femorotibial. Mientras que en el plano coronal se realiza la planificación de cortes paralelo a la línea condilio, ¿no? Que va en la línea del borde posterior de ambos cóndilos. Paralelo a esta línea debe ir la planificación y la cobertura. Dependiendo del piso de patología, debe incluir al menos parte de la rótula, no necesariamente por completo hasta la piel, digamos, pero al menos parte de la rótula y cubrir todos los cóndilos, y dependiendo si la patología lo amerita, extenderse hasta todo el tejido blando posterior del grupo. Perfecto. La axial foliar del borde inferior tiene ese, ¿no? Tuberosidad anterior de la inserción del ligamento rotuliar. En el plano sagittal, que es también de lado a lado, aquí hay dos criterios. Algunos mencionan también una línea perpendicular a los cóndilos, ¿sí? Y otros mencionan seguir el borde del cóndilo izquierdo, opcional dependiendo también de la patología. La cobertura, ¿no? Debe ir de lado a lado, pero no solamente cubriendo la parte ósea, sino también la parte de tendones y ligamentos. Por ejemplo, tenemos ligamentos colaterales, tenemos la sensación de la pata de ganso, ¿no? Entonces debe cubrir todo. Por eso hay que no solo planificar viendo una sola imagen, sino viendo toda una serie de imágenes en el plano axial, viendo que la cobertura cubra toda
agregar secuencias E1 post contraste con suprimir la grasa de preferencia. A ver, también una concepción, aunque la práctica más se refiere a las tres imágenes de los planos sea con supresión de la grasa. Según la Sociedad Europea, ¿no? Pero no es analítica, ellos consideran para este estudio no es cierto protótica, sino porque son de 4 milímetros, ¿no? Con campo de visión de 16 a 18 milímetros, y además pueden hacer también algunos planos sanitarios oblicuos, no necesariamente sanitarios oblicuos, no líneas, sino de repente oblicuos siguiendo a alguna. Es también común hacer planos dedicados para el ligamento cruzado anterior, ¿no? Ya sea en coronal o en sagital, ¿no? Cualquiera de los dos planos se para ver cuando tienen en coronal. Naturalmente aquí más se puede utilizar ese. Más o menos tendríamos que estar el axial, coronal, sagital. Este es un sagital óptico, tiene cierta orientación siguiendo en otro eje, ¿no? En realidad es un reporte indica cuál es el eje que sigue, ¿no? Pero es con correlación intermedia, ¿no? Con supresión de la grasa. Tenemos plano coronal en P1, plano densidad protónica en sagital y plano oblicuo, coronal oblicuo de ligamento cruzado anterior. También demostrado aquí la inserción, posición del ligamento cruzado anterior. En este caso, para una rodilla. Entonces, dentro de las estructuras que vamos a poder conocer, esta es una combinación T1. Vamos a poder tener los músculos con una isointensidad, los telones y ligamentos con una hipointensidad, así como también la corteza periférica de los huesos cortical, ¿no? Con la hipointensidad y la grasa que rodea como hiperintensidad, ¿no? De esta manera podemos diferenciar las estructuras y vamos a encontrar los músculos de cuádriceps como los inferiores, externo, lateral, ¿no? Tenemos las fascias, ¿no? Son la fascia lata, fascia en realidad, ¿no? La fascia, y la parte posterior tenemos vernoso, semiperinoso, que forman parte de la parte de ganso. Es un corte a nivel de fútbol, por encima de los cónicos, aquí vamos acercando a la zona del cónico, que hacemos el poquito más ancho, acercándonos tenemos aquí ya la rótula, ¿no? Con el espacio retrolateral, y tenemos también los retináculos lados de la patina y el freno. Tenemos músculos luminosos, tenemos los vasos poquillos, ¿no? Articulena. Y a este nivel tenemos la visualización de los cónicos, y poco a poco vamos visualizando ya el ligamento cruzado. El ligamento cruzado anterior que se ve como una línea hipointensa, con hipointensidad que va dirigiéndose de la parte más lateral a la medial de la parte hacia adelante. Este es para una rodilla de lado. ¿De lado es este? Y ¿no? Fíbula lateral y fibula medial. ¿Sí? Gran todo. Acá vemos en la extensión y en el curso anterior. Y ya se está viendo parte del ligamento. Es un poquito más grueso, no tiene un mayor calibre y que se dirige en el sentido contrario, ¿no? De la medial lateral de la trasera, ¿no?
cruzado posterior ahora, el anterior era en este sentido. En este sentido, posterior al cruzado, es más cruzado. La parte del posterior, y aquí ya vemos más completo su trayecto de movimiento cruzado posterior. En este sentido, cuando la rodilla del lado izquierdo va de lateral a medida que va. Parte del disco, parte de los músculos femorales, el sartorio, internamente, la cadera, la inserción de la tibia. Y ya tenemos parte final más posterior, mira, la zona del grupo posterior, tenemos la arteria obliqua, los músculos de algunas otras estructuras, como el sartorio, de parte final de la zona tenemos el sartorio, parte de la cadera femoral, son cosas agitadas, justamente el sartorio posterior, parte del cóndilo femoral. Vamos a ingresar y vamos a ver los minutos en otro cuerpo. El minuto mediano, digamos, la parte mediana es la parte lateral, el minuto mediano, y el minuto mediano, cuerpo anterior, cuerpo posterior. Continuamos viendo el minuto mediano en su cuerpo posterior. Aquí vemos la recuperación, esta es la grasa infralateral, la parte del lado de cuádriceps, ligamento mediano, ligamento cruzado posterior, ligamento cruzado anterior, músculo gastrocnemio, círculos de ligamento cruzado anterior, cruzado posterior. Aquí ya se está asomando el músculo lateral. Ya dejamos el músculo mediano, ya dándonos hacia el músculo lateral que tenemos en el músculo lateral. Cuerpo anterior y cuerpo posterior. Músculo lateral, cuerpo anterior y posterior. Y ya terminamos con la cabeza del peroné. O el punto largo de para el estudio de la resonancia del tobillo, que también se estudia más frecuente, no tanto como la rodilla, no tanto como el hombro, las articulaciones más frecuentes son la rodilla, después ya vienen la muñeca incluso más que la cabeza, el tobillo también, después viene la cabeza, el último el codo, más abajo. Entonces, se va a utilizar una técnica por resonancia magnética y dependiendo de la lesión, ¿no? Vamos a tener que dirigir el estudio de solamente la articulación o ampliarlo hacia el pie o ampliarlo hacia la pierna, como en el caso del tendón de Achilles, ¿no? Entonces, la resonancia magnética en el caso de la resonancia del tobillo va a jugar un importante y nos va a dar una información, ¿no? de calidad de las estructuras blandas, tanto los ligamentos, sobre todo ligamentos, que pueden lesionarse producto de un esguince o incluso de una fractura, ¿no? Si la fractura del cerebro podemos ver por radiografía, solamente vemos la lesión ósea, pero no vemos la lesión ligamentar. Entonces es importante realizar una resonancia en la medida de lo posible para evaluar un conjunto no solamente de huesos, sino también de funcional. Se indica, ¿no? En los casos de cualquier dolor del tobillo de causa desconocida, tendinitis, sobre todo del tendón posterior, ejecución de osteomolitis recante, lesión del tendón de Aquiles, necrosis vascular de la clara, ¿no? O por origen de evaluación post-trauma, anomalías de Gil-Blandos, podrían haber relación del complejo de dinámico lateral. Para eso podemos utilizar una antena de tobillo, que generalmente es combo antena tobillo y pie, con la de L, ¿no?
piernas flexibles, posicionadas directamente en el pecho. Para esta antena vamos a necesitar una banda para poder sujetar, y cojinos o manillas para que ayuden a mantener. Recordemos que hay una serie de ligamentos que unen los huesos, el equilibrio, la regulación, principalmente 3 huesos, pero hay toda una serie de ligamentos que unen los 3 huesos. Un ligamento de interdedo para tener una fosa superficial y fosa profunda, un ligamento tibio-peroneo, un peroneo tragalíneo, y hay ligamentos tragalíneos que es la articulación paracránea. Y estos ligamentos son justamente los que van a lesionarse cuando hay un trauma, una contorsión o incluso una ruptura de un hueso y los peroneos, la porción del paciente es supino con los pies ingresando hacia el centrado más o menos es a nivel de los macrolos y se debe movilizar para que no vaya a morir voluntariamente. Entonces, repito a los pacientes que no se duerman, porque dormir van a soñar, van a hacer movimientos involuntarios, ¿no? Si no son conscientes. Y si el otro pie hay que separarlo lo más que se puede. Si no, una pena la opción de ponerlo juntos, ¿no? Cojines para que esté junto a los otros pies, hay que separarlo una vez efectivamente para evitar su movimiento. Una consulta. ¿Qué pasa si el paciente no encaja la antena? Se hace la boca. ¿Se la boca? ¿No se la boca? No, flex. Oye, no se usa. Porque Flex. hoy sé lo que pasó. Fue como dije, que no entraba. No entraba porque no Flex, entraba. tú tienes flex. Flex. Y el foco tendría que ser. Foco que necesites. El flex lo que te dé. Si tienes una flex, lo ideal es tener una flex mediana. La flex mediana te sirve para de todo un poco. Porque las flex chiquititas solo te sirven para muñeca. Pero una flex mediana te puede servir para muñeca, para codo, para hombro, para tobillo y para rodilla. Hasta para cadera. Yo hasta para corazón no te he usado. Si no me logró la tapa anterior, he usado la tapa posterior y he usado la flex distribuida para hacer carga. ¿Y qué tipo de estudio aumentaría? Sí, aumenta. Aumenta porque la flex no tiene la tecnología de multielementos, no tiene la cantidad de elementos que tienen como antena dedicada. Sí, aumenta. Lamentablemente, sí, es algo que no se puede. Claro, pero si ya tienes un paciente que no entra o que viene con yeso, poco entra. ¿No? Entonces, sí, ese complejo y modificar todos los parámetros para a no ser que ya haya. Bueno, en mi centro tenemos protocolos ya diseñados para esos casos, para flex. Cuando el paciente ya sabemos que no entra porque o está muy hinchado y le duele poner la antena, la pie en la antena, o viene con yeso o con alguna agitación, entonces tampoco va a entrar. Los pacientes es un privilegiado, está hinchado por alguna patología. ¿No tiene que ser unilateral o ya sería bilateral en este caso? ¿Qué cosa? La adquisición. No, siempre es unilateral. Tobillo, las rodillas, las articulaciones son unilaterales. Lo único que se hace es una vista bilateral es de la cadera. Pero rodilla, tobillo, hombro. Así se hace la boya. Es De la boya no se debe usar para. La flex. La boya la usamos para cadera, nada más. También la antena. Tiene que estar dirigida. Bien, entonces, utilizamos y hay que separar el pie lo más que se pueda del otro pie, porque cuando vamos a la planificación de cortes se nos puede enrollar la imagen con el otro pie. ¿Ya? No hay forma de sacarlo. Con un brazo y el otro brazo y se queda no. El pie no lo vamos a poder separar, entonces solamente lo alejamos. Utilizamos una secuencia inicial de 3 cortes.
cortes del plano, ¿no? Y luego vamos a planificar los cortes en el plano axial con las el plano. En el plano axial debemos cubrir desde la fase plantar hasta por encima de la articulación del tobillo, ¿no? Siguiendo el eje de la base. O el eje de la articulación, ¿no? En el plano coronal, aquí no aparece, pero deberíamos cubrir hasta el meñique. Deberíamos cubrir, o sea, desde la parte, desde la inserción de la universidad posterior del calcáneo hasta cubrir por completo el astral, incluso hablar un poquito de afuera. El eje que vamos a seguir es el eje de la tibia, y aquí no necesariamente seguimos el eje de las trabas, sino el eje de o podemos seguir, bueno, acá no está el plano, pero yo solo a veces utilizamos un plano coronal único siguiendo el eje de la mortaja tibio-peroneo, o sea, busco el eje que va cubriendo el eje bimalar, que no lo vemos. Lamentablemente en los libros no hay eje bimalar. En el plano sagital, un eje perpendicular, perpendiculares al eje de la mortaja, ¿no? Y acá también se puede seguir la línea bimalar, ¿no? Perpendicular a esa línea, y debe cubrir, ¿no? Todo el tobillo, ¿no? Incluyendo el calcáneo, incluyendo hasta parte de los huesos dentados. El protocolo de rutina va a incluir secuencias en los tres planos con supresión de la grasa. A ver, ¿cómo lo comprobamos? Axial, falsa. Coronal, falsa. Y un sagital, estilo. Los tres tienen supresión de la grasa. ¿Sí? Siempre se va a hacer tres planos. En algunos sitios se hace de tres planos, de uno por ahí, de dos por otro. Otro reemplaza una lesión ortogónica o de dos por un estilo. O ese protocolo que ha hecho mismo, que con DT, D2 y un estilo. Además, tenemos para de unos, ¿no? ¿Sí? Y adicionalmente se podría hacer un plano equivalente o algún plano, si fuera a utilizar agente de contraste por alguna situación infecciosa o tumoral, ¿no? Se va a utilizar secuencias con calculación de grasa, ¿no? Uno falsal, por ahí de repente consideramos una sin supresión, pero mejor utilizar todas las secuencias con supresión de la grasa, es lo que dice la literatura. En la práctica, casi todos utilizamos los tres planos con supresión de grasa por contraste. Es otro protocolo un poco más abreviado de repente, con contraste, igual. Tiene axial, sagital y coronal con supresión de grasa. Ahora, ¿por qué usar estilo? ¿Por qué usar coronal? Esto va a depender también de qué tan buena saturación de la grasa tengo, ¿no? Se necesita una saturación homogénea. Entonces, por ejemplo, si tengo mi antena dedicada y yo sé que la antena me funciona bien con un PP, va a ser suficiente, va a tener supresión grasa. Pero si de repente no tengo la antena adecuada, estoy adaptando, estoy metiendo el pie en la antena de cabeza o en la antena de rodilla o la flex, ahí de repente conviene también usar estilo, porque estilo tiene una saturación un poco más robusta y homogénea y ya no te depende tanto de la geometría de la antena, ¿no? Entonces puede ser también una opción cuando se usa una antena distinta a la antena específica del tobillo pie, pero el tiempo puede ser mucho más bajo. Realmente estas situaciones no deben ser inesperadas, sino ya debe uno tener ya haber hecho pruebas con qué antena puedo obtener opcionalmente cuando no tengo la antena o el paciente no quiere tener dimensión. Esta es la protocolo de los europeos, incluye también saturación de grasa en los tres, ya sea con STIL, con ponderación intermedia, ¿no? Y además de las imágenes, ¿no? T1 y densidad cetónica sin saturación de grasa, no hacer con una
intermedia con saturación de la grasa para ver el recorrido de los tendones, ¿no? Que recorren de forma oblicua el posterior, ¿no? Dentro de lo que es la visualización de estructuras, vamos a tener este corte por encima de la articulación del tobillo, el tendón de Aquiles, los músculos que están alrededor de la definición de la Aquiles y del peroné, y poco a poco lo vamos tocando hacia la zona de la Aquiles, el paquete graso preaquiliano, y los músculos cortos, el lado del mundo de sobre el dedo gordo. Esta es la imagen que decía donde vemos el plano bilateral. Ustedes todas las líneas pueden tener imágenes donde va a ver completamente la nota. Entonces, en algunos casos se puede optar por seguir este plano coronal, que es un plano coronado tipo válido, ¿no? Para los cortes coronales de articulación. La relación que hay entre la articulación de ambos mayores. El plano entendiendo tendones, ¿no? Peroneo y flexores, ¿no? Que se ven en este plano, también en un plano se ven con cortes oblicuos, o sea, cortes transversales, ¿no? Al dominio, pero cortan el ligamento, el tendón, perdón, de forma oblicua, pero el tendón curve de forma oblicua. Por eso se puede obtener un plano coronal oblicuo que no corte tangencial, transversalmente estos tendones. Pero se ven casi juntos, para verlos en otro plano tenemos que hacer un plano no así transversal, sino un plano oblicuo, porque estos tendones cruzan en esta dirección. Entonces es un corte perpendicular al eje de la los músculos de la planta del pie, flexores, entonces todo es lo que deben ver. En el plano coronal vamos a poder ver este ligamento deltoideo, ligamento tibio-peroneo y los ligamentos del peroneo calcáneo o articular, son los que fijan justamente la parte posterior. Podemos ver el flujo del tendón de Aquiles, posterior, zona de grasa preaquiliana, y el plano sagital nos va justamente a descubrir de estos tendones anteriores. Esto es lo que yo les decía, cuando ustedes hacen el enfoque de esta coronal o transversal, estos tendones, este tendón posterior lo van a ver el otro tendón del flexor largo de los dedos, lo vamos a ver en cortes oblicuos. Entonces, para cortarlos transversalmente se puede hacer un plano oblicuo que vaya perpendicular al eje de los tendones, porque hay tanto estos tendones hacia este lado, como también hay tendones hacia el otro lado, también el peroneo largo, el peroneo corto, también sigue en la misma dirección. Con un corte coronal oblicuo se puede tener una representación de estos dos tendones, los cuatro tendones, ¿no? Dos a cada lado, ¿no? Un corte perpendicular a su